Hola Padawans de Químico, en este capítulo vamos a estudiar la oxidación de alquenos para producir compuestos carbonilo. Aquí lo que va a suceder es que el alqueno se va a partir en dos y donde antes estaban el doble enlace carbono-carbono, ahora vamos a encontrar un doble enlace carbono-oxígeno. Revisemos diferentes métodos comunes para lograr esta reacción. El primer método es la ozonólisis, donde un alqueno reacciona con una molécula de ozono para dar dos compuestos carbonilo. El mecanismo va así. El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno, de los cuales uno tiene una carga positiva y el otro una carga negativa. En este punto te marco los carbonos, uno con azul y el otro con verde, porque es importante que le sigas la pista. La reacción comienza con el ataque de los electrones de la carga negativa del ozono hacia el alqueno. Este ataque empuja, si así lo quieres ver, a los electrones del doble enlace, de tal forma que estos golpean al oxígeno neutro, enviando a los electrones del doble enlace oxígeno-oxígeno hacia el oxígeno positivo. El resultado de la reacción es la adición de una molécula de ozono al doble enlace, y este es un mecanismo de tipo pericíclico que estudiaremos con más a detalle en otro capítulo. El siguiente paso de la reacción es el rearreglo de la molécula. Si bien esto ocurre en un solo paso, una manera más fácil de visualizarlo es dividir la reacción en dos partes. De nuevo, es importante que sepas que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo sin la formación de ningún intermediario. Sin embargo, para que tú visualices mejor lo que está pasando, te he dividido, como ya te dije, la reacción en dos partes. Para empezar, podríamos suponer la formación de un nuevo enlace oxígeno-oxígeno y la ruptura de un enlace sencillo oxígeno-oxígeno. Como resultado obtendremos un oxígeno con carga negativa y el otro con carga positiva. La carga negativa ataca al carbono, de la cual se forma un nuevo enlace carbono-oxígeno, al tiempo que se rompe el enlace carbono-carbono. Los electrones del enlace carbono-carbono se dirigen hacia el oxígeno, formando un nuevo doble enlace carbono-oxígeno. Al mismo tiempo, los electrones del doble enlace oxígeno-oxígeno se desplazan hacia el segundo átomo de oxígeno, dejándolo con carga negativa. El resultado es la formación de estas dos nuevas moléculas. En el siguiente paso ocurre una nueva cicloadición. Podemos decir que los electrones de la carga negativa del oxígeno se desplazan hacia el carbono, con lo cual se forma un nuevo enlace oxígeno-carbono, al mismo tiempo que los electrones del doble enlace carbono-oxígeno se desplazan hacia el carbono azul, formando otro enlace sencillo carbono-oxígeno, y los electrones del doble enlace carbono-oxígeno se desplazan hacia el carbono con carga positiva, dejando la molécula neutra. Y aquí entramos en el terreno de la especulación. La verdad no pude encontrar cómo ocurre la ruptura final de esta molécula para dar los dos compuestos carbonilos. Sin embargo, esta es la forma en que yo creo que ocurre la reacción. Ya que el zinc es un donador de electrones y fácilmente adopta la valencia +2, podemos suponer que el zinc dona 2 electrones a la molécula, con lo que se forma una especie de birradical. Zinc +2 se une al átomo de oxígeno marcado en rojo, con lo que obtendríamos óxido de zinc como subproducto. La especie dirradical se divide para dar dos carbonilos de la siguiente manera. El enlace oxígeno-oxígeno se rompe. Uno de los electrones que formaban este enlace se une con el electrón sobre el carbono azul, y el otro electrón se une con el electrón sobre el carbono verde. Como resultado se obtiene la formación de dos compuestos carbonilo. La verdad es que de momento no es tan importante que conozcas todo este mecanismo a detalle. Sin embargo, si te da curiosidad aprender un poco más, puedes tratar de pararte a analizar con más detalle este mecanismo para que lo entiendas al 100. Y si no es así, entonces simplemente quédate con que la ruptura con ozono de un doble enlace genera dos compuestos carbonilos, como te mostraré. Un segundo método empleado para la oxidación de alquenos es su tratamiento con permanganato de potasio en medio ácido. A diferencia de lo que veíamos en la ozonólisis, esta reacción da como producto un ácido carboxílico. El mecanismo va como te muestro a continuación. La reacción comienza con una cicloadición, un mecanismo pericíclico. Dicho mecanismo ocurre en un solo paso y actúa de tal forma que los electrones del doble enlace oxígeno-manganeso se mueven hasta el doble enlace formando un nuevo enlace oxígeno-carbono. Al mismo tiempo, los electrones del enlace pi carbono-carbono se mueven hacia un segundo átomo de oxígeno, lo que produce un nuevo enlace carbono-oxígeno. En cuanto a los electrones pi del doble enlace manganeso-oxígeno,
Estos se desplazan hacia el átomo de manganeso formando un par sin compartir sobre él. Siguiente paso podríamos considerar una cicloadición en reversa. Los electrones del enlace oxígeno-manganeso se desplazan formando un nuevo doble enlace carbono-oxígeno. Al mismo tiempo se rompe el enlace carbono-carbono. Los electrones de este enlace se desplazan hacia el átomo de oxígeno, dando origen a un segundo doble enlace carbono-oxígeno. Por último, los electrones del enlace oxígeno-manganeso se desplazan hacia el átomo de manganeso, formando un segundo par sin compartir. El resultado de esta reacción es la formación de un dialdehído y dióxido de manganeso como subproducto. El tratamiento del dialdehído en medio ácido produce la formación de un grupo carbonilo. De momento solo nos centraremos en uno de los aldehídos de la molécula. En un siguiente paso ocurre la adición de agua en la molécula, lo que da como resultado la formación de un diol. Piensa en mecanismos posibles para explicar este paso. Es bastante sencillo. El diol reacciona con un nuevo equivalente de permanganato de potasio. La reacción ocurre de tal forma que los electrones sin compartir del oxígeno del diol golpean al manganeso, con lo que se forma un nuevo enlace oxígeno-manganeso. Al mismo tiempo, los electrones pi del doble enlace manganeso-oxígeno se desplazan hacia el átomo de oxígeno, lo que resulta en una carga negativa sobre este átomo. El último paso es otro mecanismo pericíclico, y dicho mecanismo va así. Los electrones de un átomo de oxígeno atrapan al protón que está unido al carbono de los dioles. Los electrones del enlace carbono-hidrógeno se desplazan hacia el átomo de oxígeno, con lo que obtenemos la formación de un nuevo doble enlace carbono-oxígeno. Los electrones del enlace oxígeno-manganeso se desplazan hacia el átomo de manganeso, lo que lleva a la formación de un par sin compartir, y como resultado obtenemos la formación de un ácido carboxílico. De nuevo, al igual que en el mecanismo anterior, no es necesario que comprendas en su totalidad este mecanismo. Simplemente bastará con que sepas que el tratamiento de alquenos no sustituidos con metilos produce ácidos carboxílicos. Sin embargo, si quieres tener un conocimiento más profundo en química orgánica, te recomiendo que le pongas pausa al video y reflexiones sobre este mecanismo. Que trates de ver si lo puedes reproducir sin ver el video. Pero por favor no te lo memorices, trata de entenderlo y ver si lo puedes deducir paso a paso. Revisemos un último mecanismo de oxidación de alquenos a carbonilos. Sabemos que los alquenos pueden transformarse en dioles mediante su tratamiento con óxido de osmio. Dichos dioles pueden ser oxidados a carbonilos al ser tratados con ácido periódico, y el mecanismo de esta reacción implica la formación del siguiente complejo. En un siguiente paso se forma el carbonilo a través de un mecanismo pericíclico. Los electrones del enlace oxígeno-yodo se desplazan formando un nuevo doble enlace carbono-oxígeno al tiempo que los electrones del enlace carbono-carbono se mueven para formar un nuevo doble enlace carbono-oxígeno. Además, los electrones del segundo enlace oxígeno-yodo se desplazan hacia el átomo de yodo formando un par sin compartir. Terminemos este capítulo con algunos ejercicios relacionados a las reacciones que acabamos de estudiar. Ejemplo número 1. ¿Qué productos esperaría obtener de las siguientes reacciones? Recuerda que el tratamiento de un alqueno con ozono rompe el doble enlace formando aldehídos o cetonas según si el alqueno está sustituido o no con grupos alquilo. Por lo tanto, podemos empezar indicando la ruptura del doble enlace. En el carbono que te marco en azul se va a formar un aldehído, ya que como puedes observar, este no está sustituido con grupos alquilo, mientras que en el carbono marcado en rojo se formará una cetona, ya que este está sustituido con un metilo. El inciso B es similar, solamente debemos recordar que el tratamiento de un alqueno con permanganato de potasio produce un ácido carboxílico siempre y cuando el alqueno no esté sustituido. Por lo tanto, indicaremos que el carbono sustituido forma una cetona, mientras el no sustituido forma un ácido carboxílico. Ejemplo 2. ¿A partir de qué alquenos obtendré los siguientes productos a través de ozonólisis? Una forma útil de resolver este ejercicio es pensar de la siguiente manera. Los grupos carbonilos son los fragmentos de un puente que se ha roto entre dos moléculas. Por lo tanto, si unimos estos fragmentos, reconstruimos el puente que podríamos considerar como el doble enlace carbono-carbono. De esta manera, sencillamente indicaremos que hay un doble enlace entre los dos carbonos de las moléculas que ahora forman los grupos carbonilo, obteniendo el siguiente alqueno. En cuanto al inciso B, tenemos dos equivalentes de una misma molécula.
lo cual indica que estas moléculas provienen de la ruptura de un alqueno simétrico. De esta manera simplemente eliminamos el grupo carbonilo e indicamos la formación de un doble enlace entre las dos cadenas de carbono resultantes. Y con esto termina mi clase sobre oxidación de alquenos a carbonilos. Como siempre te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a dejar ejercicios adicionales que tú puedes resolver para que compruebes que ya no tienes dudas. Y por supuesto también van a venir las respuestas para que cheques que los contestas bien. Si te ha servido este video, pues dale like como si no hubiera mañana y así me ayudas a hacer más química orgánica. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo, campeón.